Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a explicar qué son las apuestas deportivas, en general cualquier tipo de apuestas, cómo se opera con ellas en las casas de apuestas que se ofertan por internet o incluso en la modalidad presencial. Les explicaré cómo fijan las primas las casas o corredores de apuestas y les explicaré qué relación hay entre esas primas y las probabilidades de ocurrencia de los distintos resultados de cada evento. Les explicaré también qué probabilidades tienen de ganar apostando y les explicaré un sistema para ganar dinero con seguridad operando en el amplísimo mercado de apuestas y cómo calcular cuál puede llegar a ser la rentabilidad de las operaciones diseñadas con esa técnica, aunque también les advertiré de algunos riesgos y limitaciones de este tipo de estrategias. ¡Vamos allá! Ya saben que si les gustan nuestros vídeos y quieren colaborar para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos útiles en su trabajo con Excel, pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento o unirse al canal como miembros. Tienen los enlaces necesarios en la descripción de este tutorial. Para explicar el significado de las cotizaciones de las apuestas, vamos a ver un ejemplo con cifras inventadas. Imaginemos que en la web de una casa de apuestas nos encontramos con las siguientes cotizaciones para un partido, por ejemplo de baloncesto, en el que se enfrentan dos equipos llamados Zaragoza y Roquetas. ¿Qué significan estas cifras? Pues son las ratios, las primas o cuotas de cada posible resultado, es decir, la cantidad que cobraría por cada unidad monetaria quien hubiese apostado a favor de la victoria definitiva de cada uno de los equipos. Ya saben que en el baloncesto los partidos no pueden acabar en empate. Por ejemplo, quien haya apostado una unidad monetaria a que gana el Zaragoza, la perderá si pierde, pero cobrará como premio 1,80 unidades monetarias si efectivamente gana. Para quienes hubieran apostado a la victoria del Roquetas, perderán su apuesta si gana el Zaragoza, pero cobrarán 2,25 unidades monetarias por unidad monetaria apostada si el resultado es la victoria del Roquetas. Si la apuesta no es de una unidad monetaria, sino de otro importe, las cifras de premios se obtienen multiplicando el importe apostado por esta ratio. Este es el significado de estas cotizaciones o primas. La interpretación de estas cifras es la ganancia que se puede obtener si finalmente resulta haberse acertado con el pronóstico, con la apuesta. Pero ¿por qué se paga más por la victoria del Roquetas que por la del Zaragoza? Pues porque este resultado es más improbable a juicio de los apostantes, como luego veremos. La victoria del Zaragoza es más probable, así que ofrece un rendimiento menor. La del Roquetas sería más sorpresiva y, en consecuencia, se remuneraría con un premio mayor. Así que, como estamos viendo, hay una relación muy estrecha entre la prima de cada posible resultado y su probabilidad de ocurrencia. Las primas más altas significan la asunción de probabilidades más bajas, es decir, encontraremos premios mayores para los acontecimientos más inesperados. Las primas o cuotas más bajas significan un resultado más previsible, al menos a juicio del mercado de apostantes, y en consecuencia se premian con un cobro menor. Pero una cosa es saber interpretar las primas y otra saber cómo las determinan las casas de apuestas. ¿Por qué las cifras son exactamente esas y no otras? ¿Será una casualidad? ¿Las pondrán a tanto alzado, a ojo? ¿Tendrán un gabinete de analistas para fijar las primas de las apuestas? ¿O responderán a algún método de cálculo objetivo? A quien quiera hacer alguna apuesta le conviene saber cómo se llega a estas cifras, así que vamos a ver ahora cómo se establecen estas primas, cómo fijan estas cotizaciones las casas de apuestas, aunque realmente, como luego justificaremos, las cuotas no son fijadas arbitrariamente por los corredores, sino que son más bien un resultado inevitable de la conducta de los apostantes. Porque las casas de apuestas no tienen bolas de cristal en su activo para adivinar el futuro, ni desarrollan procesos avanzados de análisis de augurios, ni cuentan con adivinos, ni con astrólogos, ni con brujos en sus plantillas de empleados para que pronostiquen los resultados de los eventos, ni siquiera de un modo probabilístico. Los usuarios de Excel sabemos que no hay técnicas fiables para conocer con certeza el futuro resultado de un evento deportivo, y que los arúspices y similares son tan caros como ineficaces. Nosotros somos seres racionales y estamos convencidos de que las casas de apuestas deben guiarse por otros criterios más rigurosos para la fijación de las primas de las apuestas. Vamos a ver entonces cuál puede ser el mecanismo que les permite establecer estos precios. Y lo haremos a partir del ejemplo anterior, pero bajo un supuesto de neutralidad del que más tarde nos apartaremos. Es decir, para comprender el mecanismo de fijación de precios, vamos a suponer que la casa de apuestas tiene como principal finalidad asegurarse de que no incurrirá en pérdidas.
De momento vamos a imaginar que no le importa obtener beneficios, solo que no quiere correr riesgos, que dirigirá todo su esfuerzo a intentar no perder dinero. Cuando se oferta un evento por primera vez por una casa de apuestas, es decir, cuando todavía no se ha aceptado ninguna apuesta, el corredor no dispone de ninguna información objetiva para fijar los precios o cuotas. Es verdad que, como cualquier observador, puede hacerse una idea más leve o más convencida de qué equipo es más fuerte, así que podría hacer algún tipo de previsión, pero no sería más que una mera opinión subjetiva, no mucho más fiable que la lectura de los pozos del café o que la tirada de runas. Las casas de apuestas utilizan información mucho más precisa y siguen métodos objetivos para fijar los precios. Y como por ahora no disponen de ninguna información sobre el mercado de apuestas, podrían trasladar esa ausencia de información a los precios y fijar primas iguales a 2 para la victoria de cualquiera de los dos equipos. ¿Por qué 2 y no otra cifra? Pues porque si hubiese dos apostantes de una unidad monetaria, pero uno de los cuales confiase en la victoria del Zaragoza y otro en la del Roquetas, solo podría ganar uno de ellos y se llevaría el importe de las dos apuestas, 2 unidades monetarias. La casa de apuestas recibió 2 unidades monetarias y ahora, gane quien gane, Zaragoza o Roquetas, uno de los apostantes recibirá esa cifra, pero no más, y el otro no recibirá nada. La casa se garantiza así que si recibe esas 2 apuestas no perderá dinero. Y el análisis y la conclusión serían idénticos si las apuestas permanecen equilibradas, si se apuesta la misma cantidad de dinero a la victoria de cada equipo. Pero ni la conducta de los apostantes tiene por qué ser esa, ni esos precios son estáticos. La casa de apuestas no los va a fijar para siempre, sino que los irá ajustando a medida que vaya recibiendo nuevas apuestas. Verán por qué. Imaginemos que una vez fijados esos precios, recibe instantáneamente apuestas por 15 unidades monetarias a favor de la victoria del Zaragoza y apuestas por 8 unidades monetarias a favor de la victoria del Roquetas. No importa si las apuestas a favor del Zaragoza proceden de un único apostante que se juega 15 unidades monetarias o de 15 apostantes que se juegan una unidad monetaria cada uno. Y lo mismo con las apuestas a favor del Roquetas. Si ha habido 8 apostantes de una unidad monetaria, o 2 apostantes de 4, o 4 apostantes de 2, o 1 de 6 y 1 de 2, da igual. A la casa de apuestas le resulta indiferente, porque en cualquier caso tendrá que pagar los mismos premios, a un apostante, a 2 o a miles. Pero lo importante es que ahora, al estar desequilibrados los importes apostados a favor de la victoria de cada equipo, los resultados previsibles para la casa de apuestas habrán cambiado, y la posición del corredor ya entrañará algún riesgo. Fíjense. La casa de apuestas ha cobrado 23 unidades monetarias. Pero ahora no es indiferente ante el resultado del partido, porque si finalmente resultase ganador el Zaragoza, tendría que pagar 30 unidades monetarias a quienes apostaron 15 por ese resultado. Pero solo tendría que pagar 16 unidades monetarias si el equipo ganador acabase siendo el Roquetas. Si consideramos tanto los cobros por las apuestas como los pagos por los premios, veremos que la casa de apuestas podría perder 7 unidades monetarias si la victoria es para el Zaragoza, o ganarlas si el vencedor del partido es el Roquetas. Es decir, está corriendo algún riesgo de perder dinero, y esto no es lo que le gusta. Así que mientras esté a tiempo de corregir su posición, tratará de disuadir las apuestas a favor del Zaragoza e incentivar las apuestas a favor del Roquetas. ¿Y cómo puede hacerlo? Pues haciendo más atractivas las apuestas a favor del Roquetas, subiendo el premio asociado a su victoria, y haciendo algo menos apetecibles las apuestas a favor del Zaragoza, reduciendo en alguna medida su prima. Estas correcciones de precios se irán produciendo de manera constante mientras el mercado esté abierto y se sigan cruzando apuestas. Y para practicar esa corrección de precios deberá tener en cuenta la nueva información con la que cuenta. Esa información no tendrá que ver directamente con las características físicas de los jugadores de ambos equipos, aunque sea importante para pronosticar el resultado. Tampoco tendrá que ver directamente con el estilo de juego que imprime a cada equipo su entrenador, aunque también puede ser importante. Tampoco tendrá que ver directamente con el factor campo, aunque parece razonable que tenga alguna influencia. Tampoco tendrá que ver directamente con el estado de las respectivas plantillas, con las posibles lesiones de algunos jugadores importantes, con el estado anímico de cada equipo a tenor de los últimos resultados, etc. Todos esos factores seguro que son muy relevantes, no lo vamos a dudar,
Pero la casa de apuestas no necesita recopilar esa enorme cantidad de información heterogénea y en algunos casos incluso subjetiva, ni analizarla, ni convertirla en números, ni procesarla y extraer de ahí unas sintéticas cifras de probabilidad de victoria para cada uno de los equipos. Eso seguramente ya lo estarán haciendo los apostantes. El corredor de apuestas no necesita hacerlo porque lo que le interesa es su cuenta de resultados. Y esta depende exclusivamente de la conducta de los apostantes, que sí es absolutamente objetiva. Ahora mismo el mercado ha apostado 15 de cada 23 unidades monetarias a favor del Zaragoza y espera recibir 30 unidades monetarias si gana este equipo. Y ha apostado 8 de cada 23 unidades monetarias a favor del Roquetas, con una expectativa de cobrar 16 unidades monetarias si gana este equipo. Y de ahí se deducen unas probabilidades implícitas de victoria de cada equipo del 65,2% y del 34,8%. No importa si esas probabilidades se cohonestan con todos los factores deportivos, físicos, psicológicos, sanitarios o ambientales que antes insinuamos. La opinión de la casa de apuestas sobre esos factores no tiene relevancia. Lo que sí la tiene es la opinión general extraída de manera objetiva de las apuestas del público, y de ellas se pueden extraer las probabilidades implícitas de victoria que hemos calculado. Ahora vamos a deducir qué cuotas equilibrarían los resultados de la casa de apuestas para esta situación. Recordemos que estamos asumiendo como simplificación que su objetivo no es tanto la ganancia como el blindaje ante posibles pérdidas. Las primas de equilibrio en una situación como la descrita serían estas, obtenidas por inversión de las probabilidades implícitas, 1,53 para la victoria del Zaragoza y 2,88 para la del Roquetas. Las presento con 2 decimales, aunque el resultado de nuestro cálculo es mucho más preciso. Voy a demostrarles que esas primas habrían equilibrado el mercado. Si se hubiesen apostado 15 unidades monetarias a la victoria del Zaragoza a una cuota de 1,5333, la casa de apuestas tendría que pagar cerca de 23 unidades monetarias a esos apostantes si ganase el Zaragoza. Y tendría que pagar una cantidad prácticamente idéntica si ganase el Roquetas a los apostantes de 8 unidades monetarias a una cuota de 2,875. En otras palabras, si el corredor de apuestas hubiese ajustado sus primas a estos valores, ahora no estaría corriendo ningún riesgo. Es verdad que las apuestas ya cruzadas sí entrañan un riesgo, y que nada puede impedir que en cuanto la casa de apuestas reajuste sus cotizaciones, el comportamiento de los apostantes vaya a ser exactamente el esperado, o vaya a reproducir los porcentajes de inversión en cada equipo que con los precios anteriores. La casa de apuestas no intentaba predecir el resultado del partido y tampoco es capaz de adivinar con exactitud qué harán los apostantes. Pero con seguridad irá moviendo las primas de manera que se equilibre su resultado esperado, subiendo el precio de los resultados que hayan recibido menos apuestas, o sea, de los menos esperados por el público, y bajando el premio de los resultados en los que los apostantes confían más, por considerarlos más probables. Las primas de las apuestas van cambiando de manera continua precisamente porque las casas de apuestas las van recalculando a partir de las apuestas que se van registrando en sus cuentas. La casa de apuestas sabe en todo momento cuánto tendrá que pagar si gana un equipo o si gana el otro, y lo que hace es intentar reequilibrar el resultado corrigiendo los precios de manera continua. Así que las primas se irán pareciendo cada vez más a las resultantes de ese reequilibrio de los pagos esperados. Y de ello se deriva la relación inversa que hay entre primas y probabilidades implícitas. La probabilidad real de victoria de cada equipo no es observable, pero la probabilidad implícita que se puede extraer de la opinión generalizada que revela la conducta de los apostantes cuando se juegan su dinero sí es absolutamente objetiva. Esa probabilidad implícita es el inverso del premio al que se aspira por cada unidad monetaria invertida. Pero además las casas de apuestas cuentan con otro recurso del que hasta ahora, por simplicidad, hemos prescindido. Las casas de apuestas no se limitan a evitar sus pérdidas. Su objetivo no es, como asumimos hasta aquí, no perder. Su objetivo es ganar dinero, y vaya si lo consiguen. Por eso, las primas que ofrecen para los distintos eventos nunca van a ser exactamente las que hemos calculado antes. Les voy a poner un ejemplo, y ahora sí real, extraído de alguna página web. No importa de cuál, porque esto ocurrirá en todas. Tampoco importa de qué evento, porque esto ocurrirá en todos. Estas son las primas de un concreto partido de tenis. No importa quiénes sean los jugadores enfrentados, da igual, los llamaremos Manolo y Pepe. Ya saben que un partido de tenis, igual que uno de baloncesto, no puede acabar en empate. Así que solo hay dos resultados posibles. O gana Manolo o gana Pepe.
Si gana Manolo, quienes hubieran apostado por él cobrarían 1,6 unidades monetarias por unidad monetaria apostada. Los que hubieran confiado en la victoria de Pepe, si finalmente se confirma su pronóstico, cobrarán 2,1 unidades monetarias por unidad monetaria apostada. Esa es la interpretación de las primas. ¿Pero qué probabilidades implícitas de victoria revelan? Vamos a calcularlas. Como sabemos que entre la prima asociada a un determinado resultado y la probabilidad de que ocurra ese resultado la relación es inversa, podemos calcular la probabilidad implícita de este modo. También se podría hacer elevando la prima a -1. Las dos formulaciones son equivalentes y conducen al mismo resultado. Como vemos, la casa de apuestas ha fijado unas primas en cuya virtud parece que la probabilidad de que el partido lo gane Manolo es del 62,5% y la probabilidad de que lo gane Pepe es del 47,6%. Pero hay algo extraño en estas probabilidades. No suman 100, sino 110,1. ¿Cómo es posible? Si solo pueden ocurrir dos cosas, que gane Manolo o que gane Pepe, las probabilidades de esos dos sucesos deben sumar 100, ni un poco más ni un poco menos. Lo que está ocurriendo en este caso es que la casa de apuestas no ha fijado las primas en sus valores de equilibrio, sino un poco por debajo. La casa de apuestas no pagará a los acertantes el premio que les correspondería según las probabilidades de victoria de cada contrincante, sino un premio un poco menor. Vamos a ver cuáles serían las probabilidades reales. Solo hay que calcular qué proporción supone cada probabilidad implícita en la suma. Y entonces descubrimos que las probabilidades reales son del 56,8% y del 43,2%, que ahora ya suman el 100%. Pero entonces, como sabemos que las primas de equilibrio no son las que está ofreciendo la casa de apuestas, vamos a calcularlas a partir de estas probabilidades reales. Igual que antes, este cálculo podemos hacerlo dividiendo 1 entre la probabilidad o elevando la probabilidad a -1. Matemáticamente es lo mismo. Atendiendo a estas probabilidades reales, el premio por la victoria de Manolo debería ser de 1,76 unidades monetarias por unidad monetaria apostada, y el premio por la victoria de Pepe debería estar fijado en una ratio de 2,31. Con estas ratios de equilibrio, la empresa no perdería, pero tampoco ganaría. Pero vemos que está ofreciendo unas primas menores, de 1,60 y 2,10. Y ahí radica su beneficio. Pueden comprobar que el margen con el que opera esta casa de apuestas en este evento deportivo es del 10,1%, que es el exceso sobre el 100% del total de probabilidades implícitas en sus primas. Como ven, a partir de las cotizaciones que podemos ver en las distintas webs, nos va a ser posible conocer dos cosas. Por un lado, las probabilidades asociadas a cada distinto resultado. Y por otro, qué margen de beneficio se lleva el corredor de apuestas. En los ejemplos expuestos hasta aquí hemos utilizado partidos de baloncesto o de tenis, en los que solo puede haber dos resultados finales, la victoria de uno o la del otro, pero en algunos casos puede contemplarse una tercera posibilidad, el empate. Es un resultado natural en partidos de fútbol y también podría apostarse a favor de ese resultado en un partido de baloncesto si se considera solo el marcador en el tiempo ordinario, sin considerar las prórrogas para el desempate. El análisis de las primas, de las probabilidades y del margen de beneficio de la casa de apuestas se haría del mismo modo, como veremos después. Pero antes de continuar, ya podemos hacernos una reflexión. ¿Será posible ganar dinero a largo plazo con las apuestas? Pues por poder sí puede ser, claro, pero como estamos viendo, las casas de apuestas fijan los premios de modo que se acomodan al perfil de las apuestas recibidas para equilibrar los resultados posibles asociados a cada evento. Y además se reservan un margen de beneficio minorando en alguna medida las primas. Observen entonces que a la casa de apuestas le resulta prácticamente indiferente qué ocurra en los eventos para los que acepta apuestas. Ya saben que las apuestas pueden versar sobre infinidad de circunstancias posibles, y en todos los casos la posición de la casa de apuestas será neutral. En los partidos de fútbol le dará igual quién gane cada partido o si hay empate, porque su posición siempre estará equilibrada de un modo casi absoluto. Como vimos antes, la cantidad que acabará pagando a los acertantes de la apuesta será siempre la misma, si gana el equipo local, si gana el equipo visitante o si empatan, o si hay un gol, si hay dos o si hay más, o si no hay, o si en el partido hay tarjetas amarillas o rojas o si no las hay. Lo mismo ocurrirá en los partidos de baloncesto. Le dará igual quién gane, le dará igual si se elimina a cierto jugador por cometer 5 faltas personales o si no ocurre tal cosa. Le dará igual si se lanzan más o menos tiros libres.
En los partidos de tenis le dará igual quién gane, si se gana en 2 sets, en 3, en 4 o en 5. Le dará igual cuántos puntos lleguen a jugarse, cuántas roturas de servicio haya. Las casas de apuestas siempre juegan sobre seguro. Aceptan apuestas, pero ellas nunca apuestan. Y por eso siempre ganan. Usted puede ganar, por supuesto, y puede ganar muchas veces si es bueno pronosticando los resultados, o si tiene suerte. Pero es necesario advertir que la casa de apuestas se reserva un margen de manera sistemática, lo que le garantiza que nunca llegará a repartir en forma de premios una cantidad siquiera igual a la cobrada por las apuestas. Y esto significa que las apuestas recibidas no son neutrales. Lo que ganan quienes ganen siempre será menos que lo que pierden quienes pierdan. La casa de apuestas siempre gana, y los apostantes, considerados en conjunto, siempre pierden, aunque algunos de ellos, considerados particularmente, sí puedan ganar ocasionalmente. Entonces, a largo plazo, podemos concluir que a priori no es posible ganar de manera sistemática a una casa de apuestas. Pero digo a priori, porque les voy a explicar una técnica que podría mejorar las expectativas del apostante más racional de un modo muy favorable. Sin necesidad de recurrir a corazonadas, sin necesidad de recurrir a una buena suerte persistente. Simplemente utilizando una estrategia de apuesta objetiva y estrictamente racional. Vamos a verla. Consideremos las siguientes cotizaciones ofrecidas por una casa de apuestas para un determinado partido de fútbol. Una interpretación rápida de estas cotizaciones ya nos permite adelantar que lo más probable a la luz de las apuestas del público es que gane el equipo local, el Santo Tomás. Luego, el siguiente resultado más probable sería un empate. Y la victoria de la Cruz Blanca parece más improbable. Pero esto son meras impresiones a tanto alzado. Vamos a convertirlas en probabilidades, primero implícitas y luego reales. Ya saben que esta inversión se puede hacer por cociente o por potencia, y lo voy a hacer de este modo. De la prima ofrecida por la victoria del Santo Tomás se deduce una probabilidad implícita de más del 46%. La probabilidad de empate, algo menor, es de un 35% aproximadamente, y la de la victoria de la Cruz Blanca apenas supera el 25%. Según nuestras impresiones, por supuesto, pero ahora con más rigor cuantitativo. Pero pueden comprobar que estas probabilidades implícitas en las cotizaciones de cada posible resultado no suman 100, sino casi un 107%, lo que nos da una idea del margen de beneficio con el que la casa de apuestas opera en este partido. Estas probabilidades implícitas, por este motivo, no son reales. Vamos a calcular a qué probabilidades reales corresponden estas probabilidades implícitas. Solo hay que calcular la proporción que supone cada una de las probabilidades en la suma de todas ellas. Observen que divido entre la suma de los inversos de las primas, no entre el inverso de la suma de las primas. Esta fórmula ahora es matricial, así que la validamos pulsando control mayúsculas y enter. Si no están familiarizados con las fórmulas matriciales, en la descripción de este vídeo les dejo el enlace a un tutorial sobre esta potente modalidad de formulación. Vemos que corregidos estos valores de las probabilidades, la verdadera probabilidad de que gane el Santo Tomás es de un 43,5%, la probabilidad de empate es de casi un 33% y la de la victoria del equipo visitante de un 23,7%. Estas sí suman 100, como vemos. A partir de estas probabilidades reales, podríamos calcular las primas de equilibrio, pero en este caso no servirían de gran cosa. En nuestro anterior ejemplo las calculamos para que viesen cómo la casa de apuestas oferta precios distintos a los de equilibrio para obtener así un beneficio, cosa lógica y lícita. Pero en esta ocasión queremos analizar una posible estrategia apostadora, y conocer los precios de equilibrio no merece la pena, porque los únicos precios que resultan relevantes son los precios ofertados para las apuestas. O los tomamos o los dejamos, pero de nada sirve compararlos con unos precios meramente ideales. Así que vamos a analizar una posible estrategia usando las cotizaciones disponibles. Cuando analizamos cómo fijaban las casas de apuestas las cotizaciones que ofrecen para cada posible resultado de un evento, vimos que lo hacían basándose en las cantidades apostadas a cada uno de esos posibles resultados. Y también sabemos que lo hacían con el objetivo de que el resultado obtenido fuese el mismo con independencia de cuál acabase siendo el resultado concreto del evento. Eso es lo que hacen las casas de apuestas.
Nosotros estamos en la posición contraria, así que podríamos intentar diseñar una estrategia con la idea opuesta, pero con el mismo objetivo. Podríamos apostar algunas cantidades a cada uno de los posibles resultados del evento con la intención de que nuestro premio no se vea alterado por lo que pueda ocurrir en el futuro. Es decir, podríamos buscar a partir de los precios ofertados una apuesta de cierta cuantía a favor de la victoria del equipo local, de otra cuantía a favor del empate y de otra cuantía a favor de la victoria del equipo visitante. De modo que gane quien gane o si no gana ninguno, nuestro premio sea siempre exactamente el mismo. Como ven, la casa de apuestas fijaba los precios en función de las cantidades apostadas a cada posibilidad. Nosotros vamos a fijar las cantidades apostadas a cada posibilidad en función de los precios ofertados. Es decir, vamos a diseñar una apuesta, o mejor dicho, una combinación de apuestas con la que vamos a saber el resultado incluso antes de que comience el partido. Una apuesta con un resultado conocido de antemano, una apuesta con un resultado cierto, una apuesta segura. En inglés, una sure bet. Claro que si me han acompañado hasta aquí, ya estarán sospechando el punto débil de este razonamiento. Si la casa de apuestas fijó los precios para asegurarse un beneficio, gane quien gane o si hay empate, la eliminación de la variabilidad del resultado en nuestro caso nos garantizará una pérdida, gane quien gane o si hay empate. Si nosotros hacemos justo lo contrario de lo que hace la casa de apuestas, pero con los precios fijados por ella, lo que ella gane lo perderemos nosotros. Vamos a comprobarlo. Imaginemos que queremos apostar un total de 100 unidades monetarias. Pongo una cifra redonda porque luego podremos interpretar los resultados con generalidad en términos porcentuales. Para eliminar el riesgo, es decir, para cobrar el mismo premio en cualquier caso posible, vamos a apostar a cada posible resultado una fracción de nuestro presupuesto igual a la correspondiente probabilidad de ocurrencia. Como vemos, tendríamos que apostar 43,50 unidades monetarias a la victoria del Santo Tomás, con una prima de 2,15. 32,82 unidades monetarias al empate, con una prima de 2,85, y 23,68 unidades monetarias a la victoria de la Cruz Blanca, con una prima de 3,95. Una vez cerradas estas tres apuestas, se acabó la incertidumbre. Pase lo que pase en el partido, nuestro resultado será siempre el mismo. Vamos a ver cuál. Si gana el Santo Tomás, que a priori es lo más probable, ganaremos 2,17 unidades monetarias por cada una de las 43,50 unidades monetarias que hemos apostado. Estos son algo más de 93 unidades monetarias, pero nuestra estrategia nos ha supuesto un desembolso de 100, así que habremos perdido 6,47 unidades monetarias. Si el resultado del partido no fuese la victoria del Santo Tomás, sino un empate, nuestro resultado sería el mismo. Cobraríamos 2,85 unidades monetarias por cada una de las 32,82 unidades monetarias apostadas al empate, y esta cifra es, igual que antes, de poco más de 93 unidades monetarias. Restando la inversión, queda una pérdida de 6,47 unidades monetarias, la misma que antes. ¿Ya imaginan qué resultado obtendremos si se produce la victoria de Cruz Blanca, por improbable que nos parezca? Pues el mismo, cobraremos 3,95 unidades monetarias por cada una de las 23,68 unidades monetarias colocadas en esta apuesta. Restada la inversión, volverían a quedar 6,47 unidades monetarias de pérdida. Pase lo que pase, perderemos. Y esto no parece muy ilusionante, pero hay un aspecto en el que debemos fijarnos. El riesgo ha desaparecido. En una apuesta, lo normal es que haya una cierta probabilidad de ganar, mucho o poco, y una cierta probabilidad de perderlo todo. Pero en este caso no. En este caso no hay ninguna probabilidad de perderlo todo. Hay una probabilidad total, o sea, una certeza, de perder algo, pero totalmente limitada. Cerradas las apuestas con esta estrategia, perderemos 6,47 unidades monetarias con absoluta seguridad. No nos importa cómo acabe el partido. Lo único que nos interesa a partir de ahora es a qué hora termina, porque es entonces cuando cobraremos nuestro premio por la única apuesta de las tres que finalmente haya sido acertada. Nos garantizamos una pérdida, sí, pero al menos dormiremos tranquilos. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? ¿Tiene algún interés esta estrategia de apuesta segura si lo que es seguro es que se va a producir una pérdida? Pues yo estoy convencido de que sí,
Porque si sabemos que esta estrategia, tal y como la hemos expuesto, conduce irremediablemente a una pérdida, al menos sabremos qué es lo que no se debe hacer. Al menos sabremos que no se puede ganar dinero de manera sistemática operando mediante surbets contra una casa de apuestas. Así nunca se ganará dinero, jamás. Pero el interés de este análisis no es solo el consuelo de no caer en una trampa. No es solo la evitación de una pérdida, que no es otra cosa que la consecuencia de la política de fijación de primas que les expliqué antes. Las casas de apuestas no van a fijar primas para que usted gane dinero, sino para ganarlo ellas. Usted no puede apostar contra una casa de apuestas con un sistema como este y ganar. Es imposible. Pero, ¿y si lo hace jugando contra varias a la vez? Imaginen que en otra casa de apuestas distinta encontramos las siguientes primas. Vamos a hacer un análisis similar de estas primas. En esta casa se ofrece una prima más alta por el empate y primas ligeramente más bajas por las victorias de uno u otro equipo, lo que significa que este corredor ha recibido relativamente menos apuestas al empate y más apuestas a la victoria de algún equipo. Observen que las probabilidades reveladas así lo confirman. Y para equilibrar su posición intenta premiar con más generosidad a quienes apuesten ahora por el empate. Con nuestra estrategia de apuesta segura para un importe de 100 unidades monetarias, tendríamos que invertir 45,83 unidades monetarias apostando a la victoria del Santo Tomás, 29,44 al empate y 24,72 a la victoria de la Cruz Blanca. De este modo, el resultado estaría exento de riesgo, pero nos acarrearía una pérdida segura de 2,84 unidades monetarias. Imaginemos que buscamos otra casa de apuestas para comprobar si nuestra estrategia puede resultar exitosa, y vemos las siguientes cotizaciones en un tercer establecimiento. Parece que los apostantes que han colocado sus dineros aquí confían más en el Santo Tomás y menos en el equipo visitante. Fíjense en los porcentajes de probabilidad, que no son otra cosa que la porción de las apuestas por cada posible resultado entre las totales del evento. En esta casa de apuestas parece que los jugadores han apostado poco por la Cruz Blanca y por eso el corredor está intentando estimular las apuestas por la victoria visitante ofreciendo un premio más elevado. Nuestra estrategia Surbet consistiría en invertir 46,26 unidades monetarias en la victoria del Santo Tomás, 31,93 en el empate y 21,80 en la victoria de la Cruz Blanca. El resultado, como en las demás casas de apuestas, no tendría riesgo, pero tampoco beneficio. La pérdida será de algo más de 5 unidades monetarias, sea cual sea el resultado del partido. Les aseguro que por más que busquen en otras casas de apuestas, no van a encontrar ninguna en la que una apuesta asegurada siguiendo esta estrategia les vaya a arrojar beneficios. Piensen que si la encontrasen, podrían arruinarla en cuestión de segundos. Ustedes y otros apostantes se beneficiarían de ese error y ganarían una cantidad de dinero tan grande como quieran, sin correr ningún riesgo. Pero pierdan la esperanza. Las casas de apuestas no cometen ese tipo de errores. Se lo aseguro. Sin embargo, no pueden impedir que el distinto perfil de los apostantes de las muchísimas casas de apuestas origine situaciones en las que los precios valoren de modo suficientemente distinto los riesgos asociados a cada resultado. Y en este caso es lo que está ocurriendo. Verán, si ustedes quisiesen diseñar una apuesta combinada para este partido, ¿apostarían a la victoria del Santo Tomás en una casa de apuestas cualquiera o preferirían hacerlo en una concreta? Yo, puesto a arriesgar una unidad monetaria a favor de la victoria local, lo haría en la primera de las tres casas, porque es la que me ofrecería un premio mayor, de 2,15 unidades monetarias por cada unidad monetaria invertida. Pero la apuesta por el empate no la haría en este negocio, sino en el segundo de los analizados, que me reportaría un premio más interesante. Y para la victoria visitante, elegiría la tercera de las casas de apuestas. Así que los precios en los que se basaría mi estrategia serían estos. Apostaría a la victoria local a una ratio de 2,15, al empate a una ratio de 3,30 y a la victoria visitante a una ratio de 4,35. Las probabilidades reales que se revelan así suman 100% por la propia construcción de la fórmula, pero pueden comprobar que las probabilidades implícitas, las que se derivan de la mera inversión de las primas, suman menos de 100. Exactamente al revés de lo que ocurre con las que se obtienen al analizar las primas casa por casa, que siempre arrojaban probabilidades implícitas que totalizaban más del 100%. Cuando las analizamos conjuntamente, la situación se invierte. Si calculamos la cantidad que habría que invertir en cada pronóstico posible, obtendríamos estos resultados.
Habría que invertir 46,60 unidades monetarias a la victoria local, 30,36 al empate y 23,03 a la victoria visitante. La suma es 99,99 porque los resultados de estas fórmulas se están mostrando con 2 decimales, pero no se preocupen ahora por eso. La verdadera suma es 100. Pero ojo, estas cantidades que estamos viendo deben invertirse en la casa de apuestas adecuada, no en cualquiera. Y para no cometer errores vamos a formularlo. Esta expresión, que tendrá carácter matricial, devolverá un 1 para la casa o las casas de apuestas cuya cotización sea óptima, cuyo premio sea el más alto de todas. Observen que digo la casa o las casas porque podría haber más de una ofreciendo la misma prima más alta. Si usamos una función coincidir para encontrar el primer 1, aunque realmente nos daría igual cualquiera de los que haya, obtendremos como resultado un número que nos dirá en qué posición del rango está ese óptimo. Y con una función índice lograremos que el resultado devuelto sea el nombre de la casa de apuestas. Si no están familiarizados con las funciones índice y coincidir, les recomiendo encarecidamente que vean el tutorial en el que las explicamos con detalle. Tienen el enlace en la descripción de este vídeo. Valido la fórmula matricialmente, la sombreo y la copio. Ahora ya sabemos cuánto hay que apostar a cada pronóstico y en qué casa hay que hacerlo. Pero ¿qué resultado podemos esperar obtener con esta estrategia? Operando sobre las 3 casas, eligiendo para cada pronóstico la mejor oferta del mercado. Pues vamos a calcularlo. Un beneficio asegurado de 0,20 unidades monetarias. Y lo mejor es que ese beneficio no entraña ningún riesgo. Lo conocen desde hoy, porque es independiente de lo que ocurra en el partido. Si gana el Santo Tomás, habrán ganado 20 céntimos. Si el partido termina empatado, habrán ganado 20 céntimos. Si gana la Cruz Blanca, habrán ganado 20 céntimos. No hace falta que vean el partido. Ni siquiera es necesario que se enteren del resultado deportivo para conocer su resultado económico. Un beneficio asegurado de 20 céntimos, pase lo que pase. Una surbet que ahora sí no arroja pérdidas sino beneficios. Antes de analizar cuantitativamente la operación, vamos a caracterizarla en términos técnicos, porque ello nos permitirá conocer aún mejor cuál es la fuente de este beneficio y nos ayudará a valorar hasta dónde puede ser interesante buscar oportunidades como esta. Esta operación que hemos diseñado no entraña ningún riesgo, al menos a priori, así que no es una operación especulativa. No se basa en una expectativa acerca de lo que podría ocurrir o no en el futuro. No se apoya en una corazonada o en un análisis de factores incluso objetivos que podrían condicionar en una medida mayor o menor, pero nunca completa, el resultado del partido. No. La estrategia de apuesta combinada que aquí hemos puesto en práctica está basada íntegramente en elementos objetivos perfectamente cuantificables, en las primas ofertadas por las distintas casas de apuestas. Y el resultado que se obtendrá con esta estrategia es conocido con certeza desde el mismo momento de contratar las 3 apuestas individuales que la conforman. ¿Por qué los precios disponibles en el mercado, lógicamente en casas de apuestas distintas, tienen esta estructura? Pues por una razón muy concreta. Porque los apostantes que han cerrado sus jugadas en cada casa son distintos, sus expectativas también, sus reacciones a los distintos precios y a los cambios con los que los corredores han intentado cubrir sus posiciones también. En definitiva, porque los riesgos y las probabilidades no han sido valorados exactamente igual por las personas que han decidido apostar en cada negocio. Y esas diferencias de valoración han llegado a ser lo suficientemente grandes como para compensar el margen de beneficio que cada casa, por separado, ha decidido aplicar a las tarifas de equilibrio para garantizar su beneficio. En otras palabras, si las probabilidades implícitas que se asignan a cada posible resultado en las distintas casas de apuestas son suficientemente diferentes, puede ocurrir que la selección individual de las mejores ofertas permita aprovechar las ventajas que cada casa puede tener en alguno de los posibles resultados. Se trata de una imperfección en la valoración que el mercado hace de los riesgos. Los apostantes de cada casa no los valoran igual y las casas de apuestas se ven obligadas, para neutralizar su exposición, a fijar precios diferentes. Un analista atento puede detectar estos casos y aprovecharlos en su beneficio sin correr ningún riesgo. Esta conducta se denomina arbitraje. Es completamente legal y puede llegar a ser muy rentable. Y además no solo no perjudica el funcionamiento del mercado como instrumento de valoración, sino que lo mejora.
Porque contribuye a corregir las ineficiencias valorativas del mecanismo de fijación de precios. Porque cuando los arbitrajistas apuestan a un determinado resultado en la casa que ofrece las mayores primas, contribuyen a que esas primas sobrevaloradas disminuyan su valor. Y al dejar de apostar en las casas con las primas más bajas, contribuyen a que esas casas traten de compensar el riesgo incrementándolas. Así, al hacer que las primas excesivas disminuyan y que las primas injustamente escasas se incrementen, facilitan que el mercado alcance el equilibrio y que la valoración de los riesgos sea mucho más parecida en todas las casas de apuestas. En otras palabras, se producirá la denominada paradoja del arbitraje. Cuando en el mercado hay una valoración ineficiente, surgirán oportunidades de arbitraje, pero las operaciones de arbitraje harán que deje de haber ineficiencias valorativas. O sea, hay arbitraje porque los riesgos están mal valorados, pero los riesgos solo pueden estar bien valorados cuando hay arbitraje. Así que a estas operaciones no se les puede poner ningún reproche, ni económico, ni legal, ni ético, ni moral. Pero quizás estén esperando también algún comentario sobre la cuantificación del beneficio que se va a obtener con una operación como la que hemos diseñado. Y fíjense que digo que se va a obtener, no que se podría obtener. El beneficio asegurado aquí ha sido de 20 céntimos de unidad monetaria por una inmovilización de 100 unidades monetarias. ¿Les parece que la cifra es pequeña? ¿Les parece que 20 céntimos son poco para una apuesta total de 100? Pues vamos a analizarlo. Es evidente que los 20 céntimos de beneficio son un 0,2% de la cifra total apostada. Pero esa no es la rentabilidad de la operación, porque en el cálculo de la rentabilidad no solo debe tenerse en cuenta el beneficio obtenido y la cantidad inmovilizada para obtener ese beneficio, sino también el tiempo en el que ha sido necesario mantener la inmovilización o la inversión. Lo vamos a concretar analíticamente. Vamos a hacer el cálculo de la rentabilidad con esta fórmula, en la que obtendremos la rentabilidad sobre una base anual, y en capitalización compuesta. Calcularemos la rentabilidad anual por razones de homogeneidad, porque así podremos comparar la rentabilidad de apuestas seguras sobre eventos que ocurrirán dentro de varios meses con la de eventos que ocurrirán dentro de varios días, o con la de eventos que ocurrirán dentro de unas pocas horas, o con la de eventos que están sucediendo ahora mismo, en directo. Es evidente que no da igual ganar 20 unidades monetarias invirtiendo 100 durante un año que haciéndolo solo durante un día. Y por otro lado lo haremos usando la ley financiera de la capitalización compuesta y no de la simple, porque nada impedirá volver a invertir en operaciones posteriores no solo el presupuesto inicial, sino también el beneficio obtenido en las operaciones anteriores. Es decir, los beneficios también generan beneficios, al modo del anatocismo de las operaciones financieras. Vamos a utilizar esta fórmula para calcular la posible rentabilidad de la operación que hemos descrito, en la que teníamos un beneficio asegurado de 20 céntimos, cerrando varias apuestas por un importe global de 100 unidades monetarias. Es verdad que estas cifras arrojan un margen de solo el 0,2%, pero no hay que confundir el margen con la rentabilidad, porque en la determinación de esta última no solo interviene aquel, sino también la rotación. No es lo mismo obtener un margen del 0,2% en un tiempo más largo que hacerlo en un tiempo más corto, porque esto significará que los fondos podrán reinvertirse de nuevo más pronto, más veces al cabo del año, y entonces la rentabilidad se acrecentará. Ganar un margen del 0,2% será mucho o será poco según cuántas veces se pueda repetir la operación. Es decir, la rentabilidad dependerá de cuántas veces los dineros apostados puedan salir de nuestro bolsillo hacia las casas de apuestas para retornar con un pequeño beneficio y estar en condiciones de volver a salir hacia nuevas apuestas. Ese proceso de inversión, recuperación con beneficios y reinversión se conoce como rotación, y es la otra gran fuente de rentabilidad, junto con el margen. Por ejemplo, si la apuesta que nos reportará este beneficio quedará liquidada dentro de un mes, entonces la rotación será de algo más de 12 veces en el año, y por lo tanto la rentabilidad de esta Surbet sería del 2,46% en cómputo anual. Pero si el evento deportivo al que se refiere la apuesta va a tener lugar dentro de una semana, entonces la rotación será de más de 52 veces al año, y la rentabilidad ya alcanzará un 11%, en cifras redondas. Y si el partido de fútbol va a celebrarse dentro de un par de días, entonces la rotación será superior a 180 y la rentabilidad anual de este tipo de operaciones rondará el 44%. Como ven, la rentabilidad de las Surbets puede llegar a ser muy interesante, incluso aunque los márgenes puedan parecer muy pequeños. Y seguro que pueden encontrar márgenes más altos que este 0,20%. Pero lo que las hace tan atractivas no es, como estamos explicando, el margen, sino la rotación.
cerrar apuestas que se liquidarán muy pronto incrementa la rentabilidad de un modo muy apetecible. Y ahora que conocen cuál puede llegar a ser la rentabilidad de este tipo de operaciones, antes de que se lancen a buscar oportunidades y a operar en el mercado de apuestas deportivas o de otro tipo, debo hacerles algunas advertencias sobre los riesgos y las limitaciones que presenta esta estrategia. Una primera advertencia, aunque no especialmente grave, es que para operar con Surbets necesitan ser clientes de varias casas de apuestas. Cuantas más, mejor, porque si operan con muchas, será más fácil encontrar precios más dispares que les permitan ampliar los valores óptimos de las apuestas. El inconveniente no es demasiado severo, porque abrir cuenta en las casas de apuestas no tiene coste, y en ocasiones incluso puede tener algún beneficio en forma de bono de bienvenida o similar. Pero tendrán que estar constantemente vigilando el saldo que mantienen en cada una, y tendrán que estar constantemente recolocándolo entre ellas para posibilitar el cierre de las apuestas en las casas que en cada caso resulten óptimas. No les costará dinero, pero sí conllevará un cierto trabajo administrativo y necesitarán disponer de algún sistema eficaz de control y seguimiento. Excel, por supuesto, les será de gran ayuda. La primera advertencia de peso es el consumo de tiempo. Las Surbets son muy infrecuentes. Los perfiles de cotización que las posibilitan existen. Es verdad que a veces se producen esas ineficiencias valorativas que se deducen de los precios que las casas de apuestas se ven obligadas a fijar, atendiendo al diferente perfil que manifiesta la conducta de sus respectivos clientes. El mercado de apuestas es muy amplio y es posible encontrar Surbets prácticamente a diario, pero tendrán que invertir mucho tiempo para encontrarlas, porque son muy escasas. Para encontrar alguna tendrán que analizar numerosísimos eventos, comparar muchísimas cotizaciones de un número muy grande de casas de apuestas. De vez en cuando encontrarán alguna oportunidad, pero la mayor parte del tiempo dedicado a rastrear primas será baldío. La gran mayoría de las veces solo alcanzarán a constatar que las expectativas de los apostantes son muy parecidas en todas las casas de apuestas, y que las posibles diferencias en las primas casi siempre son absorbidas por el margen con el que los corredores fijan sus precios para garantizarse un beneficio. Esta es la primera gran advertencia. Ganar dinero operando con apuestas seguras puede ser divertido, pero requerirá muchísimo tiempo. La severidad de esta limitación, por lo tanto, dependerá de su situación personal, del tiempo de que dispongan y de las alternativas a las que tengan que renunciar para dedicarlo a las Surbets. Evidentemente también pueden intentar recurrir a un ordenador que con algo de programación puede hacer el rastreo de manera automática, y por eso sostengo que esta limitación no es especialmente severa. Otra advertencia, y aquí empiezan las que sí lo son, las que ya no dependen de ustedes, de su situación, sino de la propia política de las casas de apuestas. Las Surbets son infrecuentes porque la valoración de las probabilidades de los posibles resultados de los eventos suele ser muy parecida en todas las casas de apuestas. Y por las razones que antes les expliqué, las posibles diferencias que pudieran darse son muy ocasionales y además suelen durar muy poco, porque el propio funcionamiento del mercado tiende a corregir las ineficiencias valorativas. Recuerden la paradoja del arbitraje. Cuando hay alguna ineficiencia valorativa, surgen oportunidades de arbitraje, pero el propio arbitraje impulsa la corrección de los precios para que la ineficiencia se convierta en eficiencia, para que la valoración sea la misma en todas las casas de apuestas. Así que en mercados bastante líquidos, y el de las apuestas deportivas lo es, las ineficiencias suelen durar muy poco tiempo. Así que cuando se detecta una Surbet hay que actuar con rapidez. Y eso significará que habrá que cerrar las 3 apuestas cuando se trate de un partido de fútbol, o las 2 apuestas, si es de tenis o de baloncesto, por ejemplo, en un periodo de tiempo lo más corto posible. Si, por ejemplo, no disponen de saldo en una de las casas de apuestas en las que deban cerrar alguna apuesta, el traspaso de fondos desde su cuenta en otra casa a su cuenta bancaria y el traspaso de fondos de su cuenta bancaria a la casa de apuestas en la que sea necesario puede suponer unos pocos minutos, y quizás en ese tiempo alguna de las cotizaciones haya cambiado en unos céntimos y quizás ese ligero cambio haya sido suficiente para que la Surbet se haya esfumado. Si quiere operar con Surbets, no solo tendrá que estar muy atento al mercado, sino que además deberá actuar con suficiente agilidad. Por otro lado, como ya les he justificado, las Surbets serán más infrecuentes en los mercados más líquidos, y esto significa que será muchísimo más difícil que se produzca una oportunidad de arbitraje en un evento deportivo muy mediático, muy conocido por todo el mundo, que en un evento que resulte menos popular. Por ejemplo, no será fácil encontrar una Surbet en una final del Campeonato del Mundo de Fútbol o en una final del Roland Garros, pero quizás sí sea más fácil encontrarlas en competiciones de menor relevancia, en deportes minoritarios, en categorías inferiores, en ámbitos provinciales, etc. O sea,
que tendrán que estar atentos a una serie de eventos casi ilimitada y no centrarse en lo que resulta más fácil de analizar. Otro riesgo, que quizás sea infrecuente, pero que puede afectar a los resultados, es el relacionado con las diferentes normas y reglas que aplican las distintas casas de apuestas. Les pongo un ejemplo. Imaginen que una casa de apuestas establece que si un encuentro deportivo se suspende una vez empezado, las apuestas sobre el resultado final quedan canceladas, y que otra casa de apuestas las considera válidas y da por bueno el resultado vigente en el momento de la suspensión, al menos si ya había transcurrido cierto tiempo. Quien tuviera una surbet sobre este evento con apuestas cerradas en esas dos casas de apuestas ya no dispondrá de una surbet, sino de una apuesta ordinaria en la casa que no la anuló. Y esa apuesta tendrá una exposición al riesgo total, porque ya no estará cubierta por la apuesta que en la otra casa ha quedado anulada. Esta situación no es muy habitual, pero cuando ocurre puede tener resultados delicados. Si la apuesta remanente resulta ganadora, se producirá un beneficio. Pero si la apuesta resulta perdedora, se habrá perdido todo el importe destinado a ella. En otras palabras, la apuesta segura habrá dejado de ser segura y se habrá convertido en una apuesta normal y corriente, es decir, en una apuesta arriesgada. Otra limitación, y esta ya sí es muy severa. Las casas de apuestas disponen de mucha información y tienen medios para analizarla con rapidez, con facilidad y sin coste. Estos negocios no son tontos. A usted le va a costar mucho detectar surbets, como ya le expliqué, pero a las casas de apuestas les cuesta muy poco descubrir que usted está siguiendo este tipo de estrategias. Es verdad que usted no va a cruzar dos apuestas sobre posibles resultados alternativos de un mismo evento en la misma casa de apuestas, porque las surbets funcionan aprovechando diferentes valoraciones en diferentes corredores. Es decir, cada casa de apuestas solo recibiría una apuesta y no conocería la otra parte de la operación global. Pero repito, no son tontas. Incluso con esa información parcial, tienen mecanismos más que suficientes para descubrir que usted no es un apostante ordinario, de los que se juegan algo de dinero corriendo algo de riesgo, sino un apostante estratégico, un oportunista, un buscador de oportunidades de arbitraje, un tipo de cliente que gana siempre y que en consecuencia no les interesa tener en cartera. Enseguida se darán cuenta de que usted no les conviene. ¿Cómo? Porque el perfil de las apuestas de un arbitrajista es muy fácilmente identificable. No apuestan las mismas cantidades que los demás apostantes. Normalmente un apostante ordinario cierra apuestas de importes redondos, pero un arbitrajista establece los importes con una precisión de varios decimales y las casas de apuestas lo vigilan muy de cerca. A sus ordenadores no les cuesta nada vigilar las cifras. Por otro lado, el apostador de surbets también es muy fácil de detectar porque tiene unos intereses totalmente distintos a los del apostador común. Un jugador normal apostará normalmente a eventos de su deporte favorito. Con mucha frecuencia cerrará apuestas de unos pocos equipos, por ejemplo del que sea aficionado y de sus rivales. Y algunas veces apostará en eventos de gran difusión mediática, como una final de alguna competición internacional o en algún partido de tenis entre contrincantes bien conocidos por todo el mundo, etc. Pero un jugador de surbets se descubre porque sus intereses no se concentran en unas pocas competiciones que puede conocer, o en unos equipos o en unos deportistas a los que quizás sigue, sino que amplía de forma masiva su ámbito de interés. Un jugador de surbets puede apostar en partidos de fútbol regionales de categorías inferiores de un país del sudeste asiático con el que no tiene ninguna relación y del que seguramente no conoce nada más que los precios. Y apostar también en una carrera de galgos de un pequeño pueblo escocés y en un partido de tenis de un torneo de aficionados mayores de 40 años en una provincia del cono suramericano o en las elecciones a alcalde de un pueblo rural de la América profunda. Las casas de apuestas saben en qué está apostando y si sus operaciones son de este tipo, sospecharán que no las hace porque le gusten esos deportes, sino porque está viendo algo que los demás no ven. Sabrán que usted es un apostante peligroso para ellas y tratarán de defenderse. ¿Cómo lo harán? Pues sometiendo sus cuentas a importantes restricciones. No les van a echar ni les van a denunciar, porque sus apuestas son perfectamente legales, pero pueden limitar el importe que le permiten apostar. Y eso entrañará para usted un peligro que no debe ignorar. El más importante es que usted descubrirá el bloqueo al intentar cerrar una apuesta que quizás necesite para cubrir el riesgo al que se expuso en otra. Y si no puede hacerlo, entonces su exposición quedará sin cobertura y no le quedará más remedio que soportar ese riesgo o recurrir a otra casa de apuestas con peores primas, en las que seguramente no le quedará más remedio que cerrar una surbet con pérdida.
Y en lo sucesivo ya no podrá cerrar con esa casa que le bloqueó apuestas de importes más que risibles, así que la limitación del importe que le dejan apostar significará prácticamente lo mismo que si lo hubiesen echado, porque ya no merecerá la pena seguir jugando en esa casa de apuestas. Usted retirará el saldo disponible y les dirá adiós. Pero eso ya reduce sus posibilidades de encontrar más surbets, y cuando las demás casas de apuestas vayan descubriendo su verdadero perfil, harán lo mismo. Cada vez le costará más encontrar oportunidades, y cada vez será más peligroso iniciar operaciones, porque sabrá que en cualquier momento una operación empezada en una casa de apuestas puede ver impedida su cobertura en otra, y eso puede ser muy peligroso. Ténganlo en cuenta. Si hacen surbets de manera frecuente, las casas de apuestas lo van a saber. Y usted acabará sabiendo que lo saben. En resumen, ahora que ya conocen el funcionamiento de las apuestas deportivas o no deportivas y que ya saben cómo se fijan los precios de las primas y qué relación tienen esas primas con las probabilidades de ocurrencia de los distintos resultados posibles de cada evento, ya sabrán que no es posible ganar dinero sin riesgo apostando en una única casa, y que sí lo es si se elabora una estrategia adecuada operando simultáneamente con varios establecimientos para aprovechar diferencias de valoración que no son otra cosa que imperfecciones transitorias del mercado, contra las que se puede arbitrar. Pero también sabrán que las casas de apuestas harán lo que sea posible para descubrir a los jugadores que pretenden ganar sin riesgo, y que no se lo van a poner fácil. Espero que este tutorial les haya gustado y que merezca su like. Ya saben, el pulgar hacia arriba. Suscríbanse a este canal si no están suscritos ya, activen las notificaciones para estar al tanto de la publicación de nuevos contenidos y déjennos un comentario con su opinión, con sus dudas o con sus sugerencias. También pueden seguirnos en redes sociales. Y si quieren colaborar económicamente con nosotros para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos como este, pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento expreso o unirse al canal como miembros. Tienen los enlaces necesarios en la descripción de este vídeo. Yo espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.